Y lo bailado, no me lo quita nadie. Pero Sor Juana, no podemos escribir eso. Bueno, escribe ahí, goza sin temor velado, el curso breve de tu edad lo sana, pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubieres hoy gozado. En los siglos del virreinato nació una forma de expresión única, que fue el eco escrito de un tiempo en el que el mundo antiguo y el moderno se miraron a los ojos por primera vez. Fue la hija de la conquista, pero también del asombro, del mestizaje, del deseo profundo de comprender y de imponer, de conservar y de transformar. Hablamos nada más y nada menos que de la literatura novohispana. Y sin más tiempo que perder, comencemos con el video. La literatura novohispana es lo que se desarrolló en el territorio de la Nueva España, es decir, lo que hoy es México. Durante la época colonial, desde la conquista en el siglo XVI hasta la independencia en el siglo XVII, esta literatura mezcla influencias indígenas, españolas y religiosas, ya que los principales escritores eran misioneros, frailes o criollos educados en universidades religiosas. En esa época la literatura tenía un objetivo muy claro: evangelizar, educar y controlar culturalmente a la población. Por eso, abundan los sermones, las crónicas de conquista, los textos religiosos y la poesía barroca, que era muy exagerada, adornada y llena de metáforas. Un buen ejemplo es Sor Juana Inés de la Cruz, una escritora brillante que criticaba las injusticias desde dentro del sistema religioso. Entre las características se encontraba la diversidad de géneros, pues la literatura novohispana abarcaba la poesía, teatro, ensayos religiosos, literatura popular, etc. Esta también era bilingüe, pues escribió en español, náhuatl, latín y algunas otras lenguas indígenas. Tenía influencia de la religión, pues el catolicismo a través de la iglesia tuvo una fuerte influencia en la producción literaria, especialmente en los géneros religiosos. Esta buscaba educar y evangelizar a los indígenas y mestizos. Fue influenciada por Europa, especialmente por el barracudo español. Otra de las características es la importancia de la poesía, pues la poesía fue un género muy prolífico en la época, destacando figuras como Sor Juana Inés de la Cruz. Algunos de los temas más recurrentes eran la naturaleza, la religión, el amor, la sociedad colonial, la crítica a las autoridades, entre otros, el legado y el legado literario. La literatura novohispana sentó las bases en la literatura mexicana, moderna y hispanoamericana en general. Para profundizar un poco más en lo que es la literatura novohispana, hay que mencionar uno que otro más pensador, entre los cuales podemos encontrar nada más y nada menos que a José Joaquín Fernández de Lizardi, el cual se enfocaba más que nada a criticar el duro sistema virreinal, denunciaba las injusticias que sucedían o en una que otra ocasión la mala distribución de la riqueza. Otro novelista también importante, como lo viene siendo Sor Juana Inés de la Cruz, podemos encontrar a Carlos de Sigüenza y Góngora, el cual no solo fue novelista, sino que fue un intelectual, un polímata y un político novohispano de gran envergadura. Pero, ¿por qué se destacó Góngora? Bien, Góngora se destacó por obra titulada Primavera Indiana, una obra inspirada en la Virgen de Guadalupe. Otra de sus obras, que no mal recuerdo el nombre, se trataba más que nada de la astronomía, ya que a Góngora le encantaban los astros y todo lo que venía siendo el espacio. Ahora bien, remontándonos en el ámbito de lo que venían siendo las monjas, como lo fue Sor Juana Inés de la Cruz, podemos encontrar a nada más y a nada menos que a dos personas que estuvieron muy cerca de ella. Entre las monjas podemos destacar a Mariana de la Encarnación, que como mencionamos estuvo a la par de Sor Juana Inés de la Cruz. Pero no solo esto fue lo que la destacó, sino que fue una monja fundadora del primer convento carmelita que surgió aquí en México, hoy conocida mejor como la iglesia de Santa Teresa la Antigua, que curiosamente así se llama su obra. Esta misma obra describe todo el proceso que pasó Mariana de la Encarnación para que se pudiera fundar el convento de las Carmelitas. Además, como un pequeño dato curioso, Mariana sirvió como inspiración para Sor Juana para su dichoso nombre de Sor Juana Inés de la Cruz.
Bueno, seguido de ello podemos encontrar a María Magdalena de Lobaquio Muñoz, la cual escribió su obra La vida de la Madre María Magdalena. En dicho texto relata sus experiencias místicas vividas, la mayoría de ellas en su cama, debido a las enfermedades que padecía. Además de ello, se consideraba una mística, como lo fue Santa Teresa de Jesús, y una precursora de Sor Juana Inés de la Cruz. Por eso digo que van un poco más relacionadas estas tres mujeres. La importancia histórica de la literatura novohispana es que este sirve como un registro de la historia de lo que fue la Nueva España y aparte de la conquista española. A su vez que la literatura novohispana ofrecía una visión de cómo era la sociedad novohispana, o sea de la Nueva España, y también sirvió como un testimonio para lo que era la experiencia indígena, o sea cómo ellos se resistían a la conquista española y cómo se oponían a la imposición de sus creencias. Actualmente ahora sirve como una fuente de información para la investigación de la historia de México y de América Latina. Un ejemplo de ello es el Popol Vuh de Fray Diego y las crónicas de la conquista. La literatura novohispana ofreció una visión de la realidad colonial y la interacción entre culturas indígenas y españolas. Además, contribuyó en el desarrollo de la identidad mexicana y a la formación de una conciencia nacional. Posteriormente, esta literatura influyó en la literatura, vaya la redundancia, posterior de México y América Latina, y así sentó las bases del desarrollo de la literatura mexicana y latinoamericana. Y como reflexión final, cabe decir que la literatura novohispana es un tesoro de México, ya que en él se puede expresar y se puede ver lo que era antes la Nueva España. A su vez que también muestra cómo era la fusión ahora sí entre las culturas indígenas y las culturas españolas, y que sin duda es un tema muy interesante de ver y que hay que procurar conservarlo. Bueno, pues esta literatura no solo muestra cómo era la vida en la Nueva España, sino que también refleja el choque y la mezcla de dos mundos, el indígena y el europeo. Me sorprendió ver cómo los escritores de esa época, aunque muchos estaban influenciados por lo religioso y lo español, también empezaron a desarrollar una identidad propia. Lo que más me llamó la atención fue cómo, a pesar de las limitaciones, algunos de los autores como Sor Juana Inés de la Cruz lograron dejar una huella muy fuerte. En general, creo que la literatura novohispana es una muestra clara de cómo desde el principio México fue un país de mezcla, lucha y creatividad. Bueno, como reflexión final, yo digo que la literatura novohispana, lejos de ser una extensión de la española, emerge como un crisol cultural donde influyen y a veces chocan las tradiciones indígenas y españolas. Su riqueza reside en esta tensión, en la mezcla lingüística y en la expresión de una identidad americana en formación. No solo representa la imposición cultural, sino también la resistencia y la crítica social. La influencia de la contrarreforma se siente, pero también hay una literatura popular que da voz a las clases menos favorecidas. La figura de Sor Juana Inés de la Cruz simboliza la importancia de la participación de las mujeres en la literatura, pero a menudo esta es ignorada. También a finales del periodo colonial, las ideas de la Ilustración comienzan a influir, preparando el camino para la independencia. Al estudiar la literatura novohispana, comprendí que más allá de solo ser textos antiguos, representan una parte fundamental de nuestra historia y de cómo se fue formando la identidad mexicana. Esta literatura no solo tenía una función artística, sino también una intención clara de evangelizar y mantener el control ideológico en la sociedad de la Nueva España. Me parece interesante cómo los escritores de esa época, a pesar de estar limitados por las normas religiosas y sociales, lograron plasmar ideas profundas.
críticas veladas e incluso cierta resistencia cultural. Además, me hizo reflexionar sobre la libertad de expresión en la actualidad y cómo antes escribir algo incorrecto podía costarte mucho. Esto de la literatura nueva hispana se me hace más como una fiesta. Lo digo más por el ánimo de que es alegre, comparte lo de un nuevo mundo con el mundo antiguo. Lo que desde mi punto de vista es algo positivo, ya que se mantiene algo, pero también va evolucionando y cambiando. Esto con unos pequeños tintes del matiz de lo que fue el barroco. Así que desde mi punto de vista, la literatura novohispana es más que interesante e increíble. Un mundo inmenso que podemos seguir investigando, conociendo, hasta más no poder.